el manejo de las emociones en el aprendizaje y estará a cargo de la doctora Andrea Fabiana Abadi, de la Fundación INECO. Son ustedes quienes van a formar los futuros hacedores de este país, por lo tanto creo que es fundamental que estemos todos juntos acá discutiendo sobre esta temática, que como decía mi colega anterior, las emociones son parte de la conducta humana. Vamos a hablar de conducta en el aula, que es la otra cara de la emoción, porque la emoción, como decía el doctor, dispara una cantidad de procesos que terminan en lo cognitivo, pero en la conducta. Defendamos la formación para la escuela inclusiva en nuestros docentes, porque si no, ustedes se enfrentan con una papa caliente todos los días en el aula, de la cual no saben cómo manejar. Vamos a ver de qué vamos a hablar. Y vamos a hablar del vínculo entre el docente y los alumnos, pero también vamos a hablar del clima que se genera en un aula. Ustedes deben estar cansados de escuchar descripciones de déficit de atención, de qué es la atención, de qué es el trastorno del espectro autista, porque sale en todas las gacetillas. Sin embargo, muchas veces estas que son descripciones básicas se quedan ahí y a ustedes no les explican qué más hay en eso. Y a mí me parecía importante hoy poder transmitirles que más allá de los trastornos emocionales que a un niño le pueda suceder, claramente todas las cuestiones que tienen que ver con la disregulación de la conducta, con los trastornos del ánimo, con los trastornos de aprendizaje, van a tener algunas vertientes emocionales que quiero compartir con ustedes. El cerebro sirve para aprender, pero también el cerebro es lo que nos permite educarnos y lo que nos permite ser seres prosociales. Cuando hablamos de seres prosociales, hablamos de aquello que necesitamos para generar una sociedad más justa. Y es por eso que el cerebro social educación se relacionan. Se relacionan por una parte a través de lo que es la empatía y el desempeño académico. La posibilidad de empatizar es lo que nos permite ser seres prosociales. Si nosotros no pudiéramos empatizar, no podríamos generar conductas de altruismo, conductas de contención hacia el otro y ni siquiera enseñar. Para enseñar necesitamos tener aquella situación que después vamos a hablar en la última parte, que es esta vocación que tenemos en algunas profesiones. Yo creo que no todas las profesiones son vocacionales, pero creo que la docencia, las artes del curar son vocacionales. Ahora, ¿por qué hay cosas que nos motivan y otras cosas que no nos motivan? Bueno, a veces tienen que ver con cosas propias del individuo, porque en realidad esto hizo que aumentara la dopamina, que es un neurotransmisor con el cual aprendemos, nos enamoramos, odiamos. O sea, es el neurotransmisor, es la sustancia que nos hace sentir, que tiene algún tipo de particularidad que hace que se eleve y entonces aumenta la motivación. Pero otras veces está determinado por situaciones puntuales. El doctor previamente decía algo que para mí es muy interesante, que es parte de lo que yo siempre digo, que cuando uno está en una situación de enseñanza hostil, las posibilidades de que el chico preste atención están totalmente anuladas por la emoción del miedo. Y de alguna manera, la cognición y la emoción van a estar juntas, pero van a ser inseparables. Nosotros no podemos aprender, no podemos operar cognitivamente si no tenemos una emocionalidad que la dirija. El tema memoria de trabajo es la capacidad que yo tengo de estar mirando esa filmina acá, de poder reproducirla sin tener que mirar a cada rato, porque queda en mi memoria rápida y yo lo puedo reproducir. En el colegio es la memoria que le permite a un chico recibir un examen con todas las preguntas en una hoja, dar vuelta a la hoja y resolver en la hoja de atrás. La memoria de trabajo es lo que nos permitía mirar hace muchos años, cuando teníamos los teléfonos negros o grises en nuestras casas con hilo de cable teléfono, algunos deben conocerlo de acá, y mirábamos la agenda, levantábamos el tubo, íbamos al disco y discábamos. Ahora, yo no estaba todo el tiempo mirando la agenda, recordaba el número, es una memoria flash, es una memoria volátil,
pero que es necesaria en el proceso de aprendizaje. Los niños que tienen déficit de atención tienen déficit en este proceso de memoria. Y entonces lo que ellos escuchan de alguna manera en alguna situación, o lo que tienen que utilizar para poder operar en consecuencia, lamentablemente no lo pueden utilizar porque dan vuelta a la hoja y la cuenta que venían haciendo la demás la pasan de menos. Y el problema que ya venían casi terminándolo y tenían que sencillamente poner la respuesta, la pusieron con el número anterior, o venían manejando 342 y de golpe en la hoja de atrás aparece 324. Eso es el déficit de memoria de trabajo. Que los niños con déficit de atención tienen dificultades en los vínculos sociales y tienen dificultades en las habilidades sociales. Y esto lo atribuíamos muchas veces solo a la dificultad que tienen en tolerar las frustraciones cuando están en una situación de juego. Sin embargo, hay algo que tanto las familias como los docentes se quejan sistemáticamente, que es del déficit de los niños en poder reconocer el enojo. No se dio cuenta que lo estaba mirando enojado, siguió haciendo lo mismo. Aparentemente, esto tiene que ver con que la cognición social, que es la habilidad para poder leer los afectos y las conductas del otro, estaría también involucrada deficitariamente en el déficit de atención. El burnout tiene que ver con dolores musculares, tiene que ver con desmotivación, tiene que ver con agotamiento, tiene que ver con cuestiones del ánimo, mal humor, baja de la libido sexual. El burnout aumenta el consumo de alcohol y drogas en los docentes, da alteraciones del sueño, baja de las defensas y altas tasas de ausentismo y baja laboral. Pero vamos a ser un poco más positivos. ¿Qué podemos hacer para mejorar y no caer en esto? Y en realidad tenemos que evitar quedarnos solos rumiando la bronca que nos da el malestar. Tenemos que poder adaptarnos a la expectativa y poder ser flexibles, que no es lo mismo lo que nosotros soñamos con lo que por ahí podemos. Poder hacer algún tipo de transacción a veces entre lo que se quiere y lo que se puede. Poder mantener áreas vitales de disfrute, no encerrarnos, salir con gente, salir con los amigos del trabajo. Esto que parece una tontería, pero la salida mensual con los compañeros del trabajo mejora muchísimo el ambiente laboral. En síntesis, para ir cerrando, las emociones involucran a todos. Fíjense, las emociones se expresan en conducta, las conductas muchas veces generan emociones en el docente y de eso también tenemos que estar atentos, no solo de las emociones del niño, sino de las emociones que al docente harán las conductas y emociones de los niños. Y la neurociencia nos permitió entender desde dónde tenemos que mirar el aprendizaje, nos permitió discutirle a Sarmiento que la letra con sangre no entra, eso entra el miedo, pero no entra la letra, y que realmente tenemos muchísimas cosas a nuestra disposición hoy para poder dar un mejor capital educativo y para poder mejorar a nuestros futuros. Yo siempre digo que los alumnos nuestros van a ser quienes decidan qué jubilación vamos a recibir, qué gobierno vamos a tener.